Aquí tenemos el corazón en blanco y negro. Fino alla fine. Y cabalgamos al ritmo de la cebra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pepita! 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 Noticias, polémica, invitados. Esto es La Cebra que habla. La Cebra que habla. ¡Sacúdeme la boca! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo la hora en que usted esté escuchando el siguiente podcast, les damos la bienvenida a La Cebra que habla, primer y único podcast dedicado a la Juventus y 100% en español. Saludamos a todos aquellos que nos están escuchando a través de los diferentes dispositivos, de las diferentes plataformas, aquellos que nos escuchan a través de iVoox, a través de SoundCloud, a través de YouTube, y saben que ahora nos pueden escuchar a través de Spotify y a través de Apple Podcast. Así que los enlaces se encontrarán acá en la descripción y simplemente tienen que hacer clic y seguirnos. Un saludo también para todos los integrantes de los Juventus Fan Club alrededor de Latinoamérica, la gente de Colombia, de México, de Argentina, de Perú, de Honduras, de Guatemala. En fin, un saludo gigante para todos y bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo Juve. Les recordamos nuestro Instagram, Cebra-podcast, Cebra-podcast. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook a través de Cebra Identity. Para no alargar más el asunto, vamos a hablar con Cristian. Yo, Cristian. No sé, Sebas, ¿cómo va todo? Bienvenidos a todos a este nuevo podcast. Me sentí hablando como Brian, diciendo bienvenidos. Brian, que no sé en qué andará. Sí, hoy no nos acompaña. Hoy no nos acompaña, ¿no? Tal vez está en un mejor lugar, en una emisora decente. Sí, ¿cómo va, Sebas? ¿Cómo va todo? Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo programa. Muy alegre, muy contento de estar con todos ustedes. En el programa de hoy tendremos el habitual análisis del partido ante Brescia. Tocaremos algunos puntos del partido que hubo entre semana ante Milan por la semifinal de la Copa Italia, partido que terminó 1-1, partido bastante complicado. Hablaremos de algunas noticias que ocurrieron esta última semana. Y tendremos nuestro tema del día, nuestra película del día. Todo tiempo pasado fue mejor. Técnicos de la última década frente a frente. Vamos a poner frente a frente tal cual a Antonio Conte, a Massimiliano Allegri, a Maurizio Sarri. Encontraremos sus similitudes, sus diferencias y para dónde va esta Juventus que actualmente está pasando por un momento de adaptación para tratar de conseguir los objetivos de la temporada, que son la Serie A, la Copa Italia y la UEFA Champions League. Así que pónganse cómodos que esto se pone bueno aquí en La Cebra que habla. Esto es La Cebra que habla, La Cebra que habla. Fino alla fine. Parte Paulina! Al minuto numero 38, 90 gol con la maglia della Juve. Quadrado al limite dell'area di rigore, scivola un giocatore del Brescia che era Sabelli, attenzione, dai, vai, Quadrado davanti alla porta, tocco sotto, gol, 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 gol! La Vespa con la Juve in gol, Juan Guillermo Cuadrado. Victoria de la Juventus ante Brescia 2-0, con goles de Dybala y Juan Guillermo Cuadrado. Fue un encuentro en donde vimos varias cosas interesantes, como por ejemplo, vimos a Bentancur actuando de Pjanic, estaba de mediocampista central. Vimos a Cuadrado en el tridente de punta, mucho más adelante de lo que estamos acostumbrados a verlo. Y vimos a Dybala en la posición de CR7, actuando por izquierda. Y obviamente el esperadísimo regreso de Giorgio Chiellini, que después de una lesión gravísima, regresó a tomar minutos. Bentancur hizo una labor
mucho más efectiva que el mismo Pjanic, en mi opinión. Y Cuadrado, obviamente, se comió la cancha. Además de anotar, se movió por las dos bandas. Se asoció con todos. Desde el partido pasado ante el Milan por Copa, está haciendo lo que Sarri le está pidiendo a todos sus jugadores: triangulaciones, juego en corto a un toque. Eso lo está empezando a hacer Cuadrado, eso lo vi por toda la banda y eso es muy positivo porque están empezando a tomar esos pequeños detalles o al menos a implementarlos en los partidos. Ramsey, posiblemente el peor de la cancha, parece que no encuentra todavía su lugar en el esquema. Y Dybala tuvo una muy buena presentación, aunque me quedan algunas apreciaciones. Primero, me parece que Dybala está exagerando con el transporte del balón. Perdió muchísimos balones por hacer 1, 2, 3, 4 o 5 de más, cuando podía haber resuelto en la primera. Pero me dio la impresión también que Dybala, partiendo de más atrás, es muchísimo más efectivo. Vi unos cuantos pases desde la posición de Rabiot al Pipe Higuaín y llegaron perfectos. Dybala parece que tuviera muchísima más precisión partiendo desde la posición de mediocampo hacia adelante que estando metido entre los centrales. Pues obviando que Dybala no marca un cuaderno, pues no cree que en esa posición como más atrasada pueda aportar lo que no está aportando el mediocampo en cuanto a tránsito de pelota, Cristian. Yo creo que sí, por eso de hecho cuando Sarri utiliza el tridente, el de CR7, Dybala y Ronaldo, Dybala juega hacia atrás. Y mucha gente, o yo opino lo mismo, lo ven más como un media punta, no tanto como un delantero. Yo creo que es como una especie de Messi, si uno se da cuenta, Messi normalmente no está siempre arriba en el área, sino que él empieza a recibir y a distribuir a sus compañeros y él empieza a armar sus mismas jugadas. Tiene Entonces, como esas características muy similares. no, de hecho, es que hasta a veces cómo se mueve Dybala, obviamente uno guarda las proporciones de Messi versus Dybala, pero realmente es muy similar, se mueve muy similar, regatea muy similar, distribuye muy similar. Entonces, a Dybala le sirve más estar detrás de sus compañeros y va a utilizar el 4-3-1-2. Es mejor que esté no en ese 2 de delantero, sino en esa media punta donde está Ramsey o Bernardeschi. Él le sienta mejor así, pero pues obviamente tenemos un problema y es que Dybala, el que está en el medio campo también tiene que ayudar a defender. Y Dybala no defiende bien. Tenemos que ser súper sinceros con eso. Entonces, pues yo creo que le sienta mejor ese trabajo a Dybala desde atrás. Distribuye mejor. Se siente más cómodo a mi parecer. Yo lo vi mucho más cómodo pegado hacia la banda. O sea, como Es que que se comiera por ahí la banda y tiene muy buen pie, está muy afinado. es que él arranca muy bien desde la banda. Él arranca desde la banda para irse hacia el centro. Yo siempre me doy cuenta que el recorrido de él es agarrar pelota desde la banda y empezar a meterse hacia el centro de la cancha y empezar ahí a distribuir o a generar su jugada que le permita hacer un gol hacia él. Pero sí, en términos generales, pues Dybala me pareció que tuvo un muy buen partido. Obviamente sí hay que guardar ciertos aspectos que no fueron muy positivos, pero en general tuvo un buen partido. Cuadrado, efectivamente, pues bueno, ya lo estamos viendo aquí en esta Juventus, juega igual que en la selección Colombia. Ha jugado ya de todo, ya de hecho hasta con alguna oportunidad jugó como interior y me parece un buen partido, pero no sé por qué para mí ya siento que ha cuadrado más como en la posición de lateral que de extremo, a pesar de que hizo un buen partido y pues jugó en banda izquierda, que normalmente no juega en banda izquierda, sino siempre en banda derecha. Bentancur bien, bastante bien. Siempre he dicho que es un pelado que tiene mucho futuro y que era un relevo muy bueno para Pjanic. Y pues bueno, lo otro de Pjanic es que entró y se nos lesionó muy rápido, como 5 minutos creo que pasaron, ¿no? Sí, sí, pero afortunadamente, según reportes, no es nada grave. Y al Sí, parecer es una ya. fatiga muscular y estará Ujú. muy pronto ya
ya a disposición. Me Sí. gustó la actuación de Bentancur y ahí entra la incógnita de si Pjanic puede empezar a jugar un poco más adelante, como lo habíamos comentado en el podcast pasado. Pues es que no sé si es muy descabellado de mi parte, pero me gustaría ver a Pjanic ocupando la posición de Dybala en el 4-3-1-2, porque incluso Bentancur también ha jugado en esa posición con Sarri. No sé si funcionaría igual, no sé, pero pues sería muy, muy, muy curioso. De hecho, creo que él en la Roma jugaba casi en esa posición, y no jugaba tan atrasado como en la Juventus. Sería Pues interesante. acá estamos diciendo cosas disparatadas desde el principio igual. Entonces, pues igual, si estamos proponiendo incluso que Dybala salga desde el medio, Sí, que sinceramente, o sea, así cambios de posición como los han tenido jugadores como Mandzukic, sí. que partieron desde mucho más atrás en la era Allegri, ¿por qué no hacer lo mismo con Dybala? Mandarlo Ujú. un poco más atrás y no matarlo frente a los centrales del otro equipo. Es que yo sigo insistiendo, Dybala tiene una capacidad técnica muy grande, pero no es Messi. O sea, comencemos por Sí, ahí. Y Dybala igual tiene la misma potencia física que tiene Messi, que es nula en el cuerpo a cuerpo. O sea, mm, Dybala no creo que pueda sobrevivir entre unos centrales, que obviamente son más corpulentos, son más altos, en donde pueden simplemente tocarlo y Dybala se va a ir al piso. O sea, a mm. menos que él tenga la cualidad de escabullirse como si fuera una serpiente, no lo veo saliendo ileso de un choque frente a un defensor. Y es el asunto que yo le he dicho de la pérdida de balones en el 1-1. Ya hace 2 partidos había notificado eso acá en el podcast, en que Dybala estaba perdiendo mucho en el mano a mano, mucho en el mano a mano estaba perdiendo. Y en este partido volvió a perder en el mano a mano, digamos, hizo como 4 de más en esa última opción ante el Brescia, que pudo haber sido un 3-0 sin problema. La del- Siempre hacía la una de de- más, una de más, una de más y siempre perdía la opción más cómoda de anotar. Y es que a veces les pasa esto ay, a los jugadores de la Juventus y es algo que he notado y es algo, digamos, recurrente, por ejemplo, en Douglas Costa. Ellos tienen la pelota, pero no sé, vuelvo y digo, no sé si esto es una tontería que yo vaya a decir, pero no sé si es que por quererse lucir, porque se vea más bonita la jugada, no sueltan el balón rápido y tienen y pierden la Eso oportunidad que pasa un con Douglas compañero se muchísimo marca. y está pasando con Dybala. No sé si Sarri les está diciendo, háganla individual, intenten, vayan al frente, no toquen. Bueno, pues sería una total antítesis de lo que Sarri quiere como equipo, que es el toque y tiene la posesión de balón. Pero en este Ujú. caso, me parece que está abusando demasiado del transporte. Es más, Cuadrado no está abusando tanto y era el rey del transporte. O Eso sea, sí. Cuadrado no soltaba el balón hasta que Massimiliano Allegri le pegó su grito y ya como empezó a mermar y empezó a ver más inteligente el asunto de la distribución y saber cuándo correr y cuándo no. Exacto. Es que eso es lo que le estaba faltando a esta Juventus, porque los jugadores, los compañeros se le desmarcan. Yo a veces veo y Cristiano hace una labor muy buena y él se desmarca muy bien, pero sus compañeros no sueltan el balón. Les falta esa visión para poder hacer ese pase. Por ejemplo, un pase así como el que le hizo Bonucci a Ronaldo en el 2-1 Sí, en la temporada pasada. Un pase así. Ronaldo se desmarcó y una jugada así terminó en gol. Y muchas veces Ronaldo o Higuaín se generan esos desmarques y los compañeros no lo ven. sí. Y eso es un problema que he notado mucho, que parece que no se conocieran, no saben a dónde va a ir el compañero. Y eso es algo muy fundamental con el juego de Sarri. Primero eso. Y segundo, no se tiene la regularidad en juego de muchos jugadores como para enlazar el medio del campo con la parte delantera de una forma tan sencilla, como Ujú. que se intenta hacer los pases directos, como que se intenta hacer, yo creo que recurren precisamente a las individualidades porque no ven con quién. Es que realmente esta Juventus esta temporada está donde está gracias a las individualidades, a mi parecer.
porque por ¿sí? juego colectivo, para nada, esta Juventus estaría muerta, está muy mal todavía colectivamente. Son chispazos que Es- tiene Dybala con el Pipa, son chispazos que tiene Dybala con CR7. Digamos, el gol de Cuadrado, un chispazo con Matuidi, o sea, sí, algo que la gente no pensaría que eso fuera a pasar, y Matuidi terminó siendo el socio de Cuadrado en ese segundo gol. Entonces sí, son como sociedades aisladas que no dan un patrón de juego definido. Es bueno exacto. que no haya un patrón de juego, pero cuando se conocen entre todos y saben cómo jugar todos con todos, porque eso hace impredecible el esquema y un ataque también se convierte en impredecible porque no saben el balón para dónde va a ir ni con quién se van a asociar. Pero en Y este es- caso no hay un patrón definido, pero por el ujú. simple hecho que no hay un acople entre los jugadores del medio campo y los delanteros, que uno diga, no sé, Bentancur se entiende perfectamente con Cuadrado o Ramsey se entiende perfectamente con Ronaldo. Creo que Ujú. lo más cercano que pudimos ver a una asociación fue Cristiano Ronaldo con Mario Mandzukic la Sí, temporada pasada. porque se complementa demasiado bien. Y yo no entiendo por qué Sarri no lo quiso para este esquema. Yo obviamente quiero Higuaín, Higuaín me parece un gran jugador, pero creo que para mí el 9 que necesitaba Ronaldo esta temporada era Mandzukic. Mandzukic era el jugador que le hacía el trabajo sucio a Ronaldo, lo ayudaba a marcar, lo ayudaba a defender, se rotaban muchísimo ellos dos la posición. En un momento Mandzukic estaba como 9 y Ronaldo partía de banda, en otro momento uno ya veía a Ronaldo como 9 y Mandzukic estaba en banda. ¿Mm? Se complementaron muy bien y obviamente esa combinación, pues la temporada pasada no brilló en su totalidad, pues porque por las lesiones de Mario, pero creo que será el jugador indicado para poder explotar a Ronaldo y al mismo Mandzukic. Él se vio muy beneficiado con la llegada de Ronaldo, porque pasó a su posición, digamos, entre comillas, natural de 9 y empezó a marcar, ayudó muchísimo. Recuerdo ese partido muy bueno que tuvo contra el Napoli, el 3-1, asistencia de Ronaldo a Mandzukic, todo partido de Ronaldo, pero Mandzukic terminó las jugadas como que se entendieron muy bien y realmente se extraña eso en el equipo, porque con Higuaín no, yo no sé, yo realmente no veo esa asociación, realmente todavía me Exacto, cuesta. sobre todo por arriba. Por arriba Ujú, Mandzukic apoyaba muchísimo y esta Juventus centra mucho balón, así sea con poca efectividad, pero parte de esa efectividad es que el 9 de área no salta, o sea, mm, Higuaín no salta en ningún momento. El Pipa es muy sacrificado, baja y ayuda en la marca, mueve rivales de un lado a otro, es un obrero, ujú, es un jugador más de oficio, porque en el asunto de la definición está bastante quedadito en los últimos partidos. Ha empezado a bajar un poquito el nivel después de que empezó una temporada al tope y sabemos que Pipa en buen nivel es un elemento que ayuda muchísimo al equipo. Pero en este caso vemos que está un poco rezagado, está un poco metido en los centrales, pero él no puede hacer nada más, arrastra las marcas, Dybala también trata de arrastrar marcas. No sé si se está buscando beneficiar la entrada limpia de Cristiano Ronaldo a gol y ujú. estos dos jugadores hacen la labor de obreros en vez de preocuparse por la definición en sus posiciones. No sé qué piensa usted. Yo creo que sí, es que a veces ese es uno de los problemas que uno tiene, bueno, que un equipo tiene al tener uno de los mejores jugadores del mundo. Y es que se genera como una, entre comillas, dependencia a que todo ese jugador lo haga. Y no hay como esa distribución de trabajo en que todos hagamos también gol, en que sí, sino que todos nos centramos para darle juego a Ronaldo. Obviamente, Ronaldo es un monstruo, Ronaldo es una máquina, pero creo que también Juventus le hace falta eso, que Higuaín y que Dybala se suelten más y que también empiecen a definir ellos, porque realmente, si vemos las estadísticas, Dybala creo que tiene como 5 o 6 goles en Serie A, Higuaín como 5 o 4 y Ronaldo tiene 20. Pero sobre todo recuerdo el partido anti Udinese por Copa, que Ronaldo no hizo parte
de ese partido y vimos posiblemente el mejor partido que pudimos verle a la dupla Dybala-Higuaín. Tocaban, se movían, se apoyaban, encontraban espacios. No sé, tal cual estábamos hablando, que Ronaldo sea ese aspecto que no permita que los jugadores como Dybala o Higuaín exploten al 100%. Yo creo que sí, es que yo creo que tenemos mucha estrella arriba, pero hay una estrella que las opaca un poquito más que a Ronaldo y no los deja brillar mucho. Pensemos en el caso de Ronaldo en el Real Madrid. Benzema, no es que fuese la superestrella, siempre a mí me pareció un 9 muy normalito y Gareth Bale tampoco era la locura, pero todo su juego se centraba en Ronaldo. Por algo es que les iba como les iba. Ahora, cuando Ronaldo salió, sí, obviamente sintieron como que esa falta de gol, pero se vio un Benzema que mejoró muchísimo. Un Benzema que hace más goles, un Gareth Bale que juega más y que también hace goles. Entonces, de pronto sí puede ser ese lado que Ronaldo de un modo u otro frena un poco como el talento de los demás jugadores. Es que es un tema complicado, es un tema muy debatible realmente. Y no quiero abrirlo aquí porque nos demoraríamos muchísimo, pero sí es un tema que podemos hablarlo en una próxima oportunidad. Sería un podcast de 3 horas. Sí, No tenemos tanto tiempo. Pero sí, me gustaría someterlo a debate y someterlo a debate a través de encuesta. Vamos a poner esa encuesta en Zebra Identity a través de Facebook y someteremos también encuesta a través de Instagram, Zebra-podcast. A ver ustedes qué piensan sobre este tema. ¿Será que la presencia de CR7 está en cierto modo opacando la labor que está haciendo el Pipa Higuaín y Paulo Dybala? Que estos dos jugadores puedan dar muchísimo más, pero la presencia de CR7 y la función que tiene CR7 en el equipo y lo que representa CR7 para el fútbol mundial frena un poco el talento y lo que pueden dar estos dos jugadores. Lo vamos a someter a opinión de ustedes. Esto es la cebra que habla. La cebra que habla. Se confirma la venta de Emre Can al Borussia Dortmund por 25 millones de euros aproximadamente. Lo anunciaron ayer antes de enfrentar al Paris Saint-Germain a través de sus cuentas oficiales. Creo que les convenció bastante los pocos partidos que ha tenido Emre Can con la camiseta del equipo alemán y es un dinerito que hace mucha falta en la Juventus. Eso ayuda mucho a estabilizar finanzas. Tiene, creo que, una ganancia de aproximadamente 12.5 o 13 millones de euros en cuanto a balance positivo para la Juventus, Cristian. sí, nos sirve bastante. Pues realmente en el fondo me da tristeza porque Emre Can me parecía un muy buen jugador, pero pues con Sarri definitivamente no la logró. Con Allegri me pareció que hizo un muy buen papel la temporada pasada, jugó muy bien, pero pues entre los planes de Sarri no estaba Emre Can. Sirve el dinerito, claro, y mucha ganancia porque recordemos que él fue un jugador que llegó gratis del Liverpool. Entonces, me parece que nos sirve en estos momentos que el equipo está necesitando plata y necesitando estabilizar que los saldos que tienen por ahí pendientes. Y yo creo que lo que los convenció fue ese golazo que le metió al Leverkusen. Sí. No, Qué es que qué yo no, pedazo de gol. Ese gol nunca lo hubiera hecho la Juventus. O sea, qué cosa tan impresionante. No va a volver a hacer un gol así en su vida. sí, yo creo que sí, pero, pero es que yo no dudo realmente del talento de Emre Can. Me pareció un muy buen jugador, pero por las características del jugador no se acoplaba al sistema de Sarri, Sí, es que desafortunadamente. no todos los jugadores son para todos los esquemas, o sea, y si se le quiere dar confianza al técnico, pues entonces se tiene que priorizar en el técnico, no en los jugadores. Ujú. Pues, o sea, es el mismo caso de Mario Mandzukic. Todos decíamos que obviamente Mario no tenía que salir, primero porque era referente del equipo hace muchos años, segundo porque es un jugador que no tenemos la menor duda que siempre lo dio todo por el equipo y que es un jugador que es polifacético, puede jugar por la banda, puede jugar como 9, no teníamos duda de eso.
pero igual se está respaldando el comienzo de un proceso como en este caso Mauricio Sarri y no se puede ir en contra de los deseos del técnico, o sea, por más que nos duela. O sea, así como hubo en su momento Antonio Conte no vio tan imprescindible a Alessandro Del Piero por todo lo que significa Alessandro Del Piero y lo sabemos. Massimiliano Allegri que no contó con Claudio Marquisio, además que sus reiterativas lesiones lo dejaron en segundo o tercera opción. Sí, es que muchísimo Sí, nivel. sabemos que con Sarri pasó lo mismo. Pasó lo mismo en el caso de Emre Can, pasó lo mismo en el caso de Mario Mandzukic. Son jugadores que no son importantes para el técnico y los ve prescindibles. Exacto. Emerson Palmieri del Chelsea, Luca Pellegrini, que está a préstamo y es propiedad de la Juventus, y Alex Telles del Porto, son los tres nombres que estarían en carpeta para ser el vice Alexandro, según informan desde Italia, informa Tutto Juve e informa Calciomercato. De hecho, esa encuesta la hicimos en la página de Cibra Identity a través de Facebook y al parecer la gente votó activamente. ¿Qué votación tenemos ahí? ¿A la gente que le gusta? Bueno, actualmente la persona que está ganando es, ya le digo, Alex Telles. En el momento tenemos 82 votos y de esos 82 votos, 45 son por Alex Telles, 31 por Luca Pellegrini y 5 por Emerson Palmieri. Ven muy bien, ven con buenos ojos los hinchas a Alex Telles, pero Luca Pellegrini tampoco se queda atrás. Va a ser algo muy, muy, muy parejo. Lo que podría bajar un poco los votos de Pellegrini es posiblemente la experiencia europea. Ante eso, me inclino más por Alex Telles. Es mucho más constante y ha estado jugando constantemente competiciones europeas. No sé qué piensa usted. Sí, no, y a la hora de un enfrentamiento europeo sí se necesita la experiencia y pues desafortunadamente Pellegrini es joven, es buen jugador, pero para partidos importantes todavía no lo veo. Yo veo más un Alex Telles experimentado y esta Juventus, por la necesidad que tenemos de conseguir ya un título europeo, no nos damos el lujo de experimentar a ver si nos funciona este jugador sin experiencia europea, por decirlo así, y vamos a la segura. De hecho, Pellegrini necesita por lo menos estar en la Juventus unos años consecutivos para que empiece a asentarse y empiece a tener un nivel más competitivo a nivel europeo, ya que el equipo constantemente está participando en copas europeas. Entonces, ahí empezará a ganar minutos, ahí empezará a tener su roce internacional, porque no es lo mismo enfrentarse al Sassuolo que enfrentarse al Real Madrid. Hay diferencias y eso es, le puede jugar una mala pasada a los jugadores más jóvenes. No eh, le pasa a todos, pero digamos es la constante. Es lo que sí, podría estar ocurriendo con más certeza. es hacer el mismo proceso que se hizo con Alexandro cuando llegó y él era el relevo de Bra. Poco a poco empezó relevándolo hasta el punto que, pues bueno, le quitó la titularidad de Bra y se palmó en el puesto de lateral izquierdo fijo. Entonces sí yo vería que Pellegrini sería bueno que volviera, pero ahora tendríamos un problema. En el caso de que Alex Telles llegara también, tendríamos tres laterales izquierdos. Entonces eso va a ser un problema bastante grande. Pues si queremos que Pellegrini progrese así como usted lo dice, deberíamos darle la prioridad a él y Alex Telles pues dejarlo por fuera. Es Pues, que no pues, sé, pues, pues es pueden ser tres laterales o simplemente pueden ser dos. Lo que informa Calciomercato al respecto es que se busca un vice Alexandro. Pero recordemos que según rumores han sonado en estas últimas semanas el listado de los que tenían entre comillas matrícula condicional. Y entre esos está Alexandro, por bajo rendimiento. Entonces sí, puede que estén buscando es el sustituto, más no el vice. Tal vez el bueno, vice ya está, es Pellegrini, pero estarán buscando uno que ahí puede estar Telles y puede ser el titular, mientras que Alexandro salga. es que ese es el problema, que pues nosotros hemos estado tan escasos de laterales izquierdos que de un u otro nos acostumbramos a Alexandro y pues Alexandro no me parece, seamos sinceros, Alexandro no me parece
el top de lateral izquierdo. Me parece un buen jugador, pero en la Juventus no es que haya explotado y que uno diga, es que es el mejor lateral o uno de los mejores laterales izquierdos del mundo en este momento. No. Alexandro lleva varias temporadas en la Juventus como para que ya hubiera explotado y ya fuera un referente inamovible. Es inamovible, pero porque no hay nadie más. O sea, Exacto. no hay alguien que le pelee la posición. Ese es el problema. Por eso es que es inamovible, pero no es un jugador que uno diga, si la directiva pone a Alexandro en venta, ¿usted lo vendería? Estoy seguro que el 70% dirá que sí, que lo vende y consigamos a alguien, porque no sé en cuánto esté en el mercado Alexandro, por ahí que unos 30 millones Yo creo más aproximadamente. o menos, pues si es que se llegó al punto que cuando llegó Ronaldo, hubo rumores de que iban a hacer un intercambio por él, por Marcelo. Sí. Entonces, ahí con eso estamos dándonos cuenta que Alexandro aún no convence del todo a la directiva e incluso a algunos hinchas. Y si ponemos a Sandro en una balanza o lo ponemos a votación en si usted prefiere a Alexandro o a Marcelo, no sé si la votación sería muy pareja, Yo creo porque que es no. que, porque Yo yo no creo que sé, que Marcelo se lleva. Bueno, ¿cuál es el único factor que uno la podría? edad. La edad, exacto. Eso es. El único problema que tiene Marcelo es El la edad. único Creo que problema, tiene sí. como 32 años, 32 Pero, años, no es más. pero de resto es un tipo que en el Real Madrid, junto a Rin- Ronaldo, se comió esa banda izquierda y era la más eh, temida de Europa. Esos dos se eh, conocen a la perfección. Marcelo tiene sus incursiones, Ronaldo sabe cómo hacerle las diagonales. Estuvieron toda la vida trabajando juntos en el Real Madrid. Son amigos personales, de hecho, ujú. y la experiencia que tiene Marcelo para los partidos decisivos, la cancha, es muy similar a la que tiene CR7. Saben jugar finales. Exacto. Y eso es lo que se necesita, es que eso es lo que se le pide a esa banda izquierda, que conozcan a Ronaldo o que se empiece a conocer con Ronaldo y generar esas sociedades que tanto necesitamos. Pero realmente Alexandro es un jugador que no ha explotado, que incluso no entiendo el por qué Spinazzola terminó saliendo del equipo, cuando Spinazzola me pareció que estaba haciendo mejor papel que Alexandro. Ese partido que se hizo contra el Atlético de Madrid fue monstruoso, monstruoso. Se estaba empezando a sentar bastante y de hecho ya tenía convocatorias a la selección nacional y demás cosas, pero después de su lesión, no sé si estaba empezando a recaer en la misma o simplemente el técnico no contaba con él. Yo creo que es más que todo la primera. No sé si él no quedó tan bien después de esa lesión y no iba a Exacto. dar el 100% que se le pedía. Y por eso el club decidió venderlo antes que la lesión se agravara o recayera en la misma lesión. Entonces creo que buscaron cortar por lo sano y dijeron, vendamos a Spinazzola, recojamos el dinero como si no hubiera pasado nada y de ahí en adelante, pues quien se quiera arriesgar, tipo Matielo. O sea, Matielo recayó en su misma lesión de ligamento, si mal no estoy, Ujú. y hasta ahí le llegó la carrera. Pero el punto es ese. Yo creo más que todo que después de esas lesiones, el jugador psicológicamente queda afectado. Yo creo que ya no entran a la maldita sea. Es más, me pongo yo a pensar qué ocurrirá con Demiral cuando se recupere de su lesión. No sé si sea un jugador con el suficiente temple mental para seguir entrando como entraba, para no tener la precaución de atacar un balón con la fuerza que lo hacía, temiendo por una recaída de la misma lesión. No sé mentalmente cómo se maneje eso en los jugadores de la plantilla. Pues me imagino que el psicólogo deportivo tendrá que manejar esa parte de los jugadores y espero o esperamos que Demiral llegue como estaba haciéndolo esta temporada. Demiral nos pareció un jugador que nos sorprendió muchísimo a todos y que para mí, junto a Eli, son la pareja de centrales del futuro del equipo, que cuando se vaya Chiellini y Bonucci, ellos dos deberían ser los titulares inamovibles y los que van a empezar a llevar la batuta a este equipo en los próximos años. Sí, porque Rugani lo sigo viendo como un jugador ahí, normal, un Un jugador que no jugador marca de recursos. diferencia, que uno no diga, está Rugani, me puedo sentar y descansar tranquilo que no va a pasar nada. No es ese tipo de jugador, es un jugador promedio. Exacto, esa es la palabra, es un jugador muy normalito,
es un jugador que de pronto para un equipo grande como la Juventus es un buen suplente entre comillas, ¿sí? Es Pero cumplido. nada, exacto, eso, cumple con su tarea. Su rol en la Juventus es de suplente. Jamás podría, pues no digo que jamás, pero hasta el momento en los casi 5 años que creo que ya llevan el equipo, no podría ser titular todavía. Le falta muchísimo. Sanción al Manchester City por el tema de fair play financiero. 2 años sin participar en competiciones europeas, 30 millones de euros de multa. Y se viene la apelación en el TAS. Esto encendió las alarmas con respecto al futuro de varios jugadores e incluso de su técnico Pep Guardiola, que lo vincularon inmediatamente con la Juventus. ¿Usted cree que eso se pueda dar, Cristian? No, no creo y no creo, bueno, que este mundo del fútbol es impredecible, pero si me lo preguntan y si tratamos de ser muy cuerdos, no creo que Guardiola llegue a la Juventus por temas que ya incluso tocamos el podcast pasado, de temas económicos, de que Agnelli le dio el aval, bueno, el respaldo completo a Sarri en el equipo. Es muy difícil. Ahora, que empiecen a salir y se empiece a desbaratar ese equipo del City, puede ser. Aunque Guardiola dijo que él se iba a quedar en el City, que no importaba si no jugaba Champions, él se iba a quedar. Pero pues Uy, pero yo veo muy... hay un problema grave ahí. No solo el asunto de los jugadores que van a empezar a buscar la salida a otros equipos si la apelación sale negativa, como se espera. Muchos dicen que la apelación va a salir muy favorable al City. O sea, yo creo que le van a hacer pagar los 30 millones de euros, pero lo van a dejar participar en Champions. O le van a hacer lo que le ha ocurrido con otros equipos, que es que no pueden fichar durante ese tiempo. Eso pueden sobrellevarlo. Pero no se pueden arriesgar a no participar en Champions, porque eso sería la debacle total para el City. Ahí ya estarían buscando, los jugadores más importantes del equipo estarían buscando salida inmediatamente con sus agentes. Un jugador top no se puede permitir no estar en copas europeas durante 2 años. Eso le baja el precio considerablemente. Muchos de ellos tienen contratos de patrocinio con los patrocinadores de la UEFA Champions League, con Heineken, con cualquiera, y eso les bajaría los precios y renovaciones de los contratos con estos sponsors publicitarios. Eso sería un problema gravísimo en caso que no lleguen a participar en la UEFA Champions League. Y segundo, la parte de Guardiola, yo tampoco creo que se dé. Guardiola no creo que salga del City. Un técnico tiende como más a aguantar esa situación. Pero otra cosa que podría ser muy real es que por culpa de malos manejos financieros en el Manchester City, que por cierto empezó a echarle agua sucia a la Juventus, ¿sí vio? Sí, Que empezó, dice, no, pero la FIA le está pasando plata también por debajo de cuerda a la Juventus y están evadiendo fair play financiero y se le están metiendo directamente al presidente Agnelli porque recordemos que él es el presidente de la ECA, de la Asociación de Clubes Europeos. Entonces están intentando echar el agua sucia a la Juventus y al Paris Saint-Germain para salvarse ellos de una sanción peor, o al menos que el resto se vayan con ellos. Entonces, si algo es una realidad, también para que Pep Guardiola lo tome en cuenta, es que prácticamente el City se le cagó en el proceso. Pep Guardiola llevaba un proceso con sus jugadores de muchos años para ponerlos a jugar como están jugando. Y prácticamente va a llegar un momento en que, no, pues es que nos sancionaron porque es que hicimos mal las cuenticas, entonces se nos fue Agüero, se nos fue, o sea, se les desarmó el equipo. ¿Y dónde quedó el proceso de Guardiola? se pierde. Exacto. Entonces eso podría ser un factor para que Guardiola salga. Pero igual el proceso que lleva Mauricio Sarri en la Juventus es muy corto, lleva 6 meses y ya muchos están buscándole reemplazo. Es que ese es el problema. Sí, sabemos que es un problema, sabemos que es un asunto lento, sabemos que el asunto de la adaptación es lenta y muchas veces la salida al mercado de otros técnicos de renombre le hace a la gente perder la cabeza al respecto.
Y es que, seamos sinceros, Guardiola, obviamente uno ve a Guardiola, pero no ve al Guardiola del City, no ve al Guardiola del Bayern Múnich, sino uno ve a un Guardiola del Barcelona. Y cree que Guardiola va a llegar a ser, va a convertirle a uno el equipo como el Barcelona que tenía el del sextete. Sí, Sí, no creo. Guardiola fracasó. ¿Cuántos años duró en el Bayern Múnich? Como 4 años, si no estoy mal, sí. 4 o 3 años. No consiguió Champions, que era lo que tanto estaba necesitando. Y en el City está Aquí al igual. City está en las mismas. Le dieron plata por donde más no pudieron. Plata, pidió todos los jugadores y tampoco. Aunque dicen que todos los triunfos que tuvo en Barcelona los tuvo por Messi. Y pues no se tiene a Messi, pero se tiene prácticamente un jugador que tiene las mismas cualidades y tiene sobre todo la mentalidad, que es Cristiano. Ujú. Entonces no sé si por ahí, Pues convirtiendo el mismo esquema, pero reemplazando a Messi por Cristiano, que le podría cumplir perfectamente lo mismo, pueda conseguir ese equipo que consiguió tantos triunfos. es que, bueno, sí y no, porque es que no era solo Messi el que estaba en ese Barcelona. Era un Barcelona que tenía a un Iniesta, a un Xavi Hernández, a un Sergio Busquets, a un Puyol, ¿sí? De un Dani Alves. Tuvo muy buenos jugadores y ese es el problema. Yo lo veo así desde mi punto de vista personal, y es que Guardiola no es un mal técnico, me parece buen técnico, pero él contó con la suerte de contar con una generación dorada en el Barcelona, una generación casi repetible que le llevó a dar ese salto y convertirse, creo que si no estoy mal, es el único equipo en ganar los 6 títulos en una temporada. Entonces, porque Guardiola también ha tenido buenos jugadores. El Bayern el que llegó, obviamente ya era un Bayern un poquito envejecido, pero todavía daba la pelea, no logró. En Y no este tuvo la City, paciencia de la directiva tampoco. es que ese es el problema, es que traer a Guardiola es que uno quiere que los resultados se den ya, y eso no es así. No recuerdo, realmente, sinceramente, no recuerdo cómo fue el primer año de Guardiola en el Barcelona. No sé si ganó Champions o algo, no sé. Pero yo soy de los que creo que todo viene un proceso y un proceso que viene precedido por otro técnico con una filosofía de juego similar. Y si no estoy mal, antes de Guardiola estaba Rijkaard en ese Barcelona, que es el estilo de juego que Guardiola, digamos que terminó de consolidar en ese Barcelona y que se le dio tan bien, ¿sí? No Pasa, fue que, pasa en todos los equipos y ha pasado en todas las generaciones. Lo mismo ocurrió así como ocurrió con Rijkaard y que ocurrió con Pep Guardiola, también ocurrió en la Juventus con Trapattoni y con Lippi. O sea, uh-huh, exactamente lo mismo. Prácticamente Trapattoni le dejó el equipo a Lippi para que ganara la Champions del 96. O sea, exacto. todo es de acuerdo a las ópticas. Incluso ahorita, cuando hablemos más a profundidad de la película del día, vamos a ver que hay muchas similitudes, digamos, entre Conte, Ya. Allegri y Sarri, entre los tres esquemas que parecieran ser muy dispersos, pero tienen cosas que son muy parecidas entre ellas y que muchos también decían que el equipo que tenía Allegri era gracias a Conte, a lo que había formado Antonio Conte. Exacto, y eso es lo que pasa y eso es lo que de pronto van a querer llegar ahorita los hinchas si llega un Guardiola, gane ya la Champions, como lo que quieren ya los hinchas con Sarri, gane ya la Champions, sea campeón de todo, cuando no entienden que hay un proceso detrás, eso no es tan fácil, eso no es tan fácil, estamos en un proceso que si llegamos a ganar la Champions, creo que sería un milagro, porque el equipo yo personalmente todavía no lo veo para estar ganando una Champions. Me parece que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Esperaremos la próxima semana a ver qué ocurre ante León y muy Ujú. seguramente estaremos acá comentando y dando nuestra opinión al respecto. Esto es la cebra que habla, la cebra que habla. Fino alla fine. Una de cada tres técnicos principalmente la marcaron. Tenemos a Antonio Conte, tenemos a Massimiliano Allegri y tenemos a Mauricio Sarri. Hoy los ponemos frente a frente y buscamos encontrar las similitudes y las diferencias entre ellos. La película de hoy
se titula Todo tiempo pasado fue mejor. Técnicos de la última década frente a frente. Sabemos que es un tema muy extenso, pero buscaremos simplificarlo y explicarles de la mejor manera lo más importante. Empecemos con Antonio Conte. Antonio llegó a la Juventus en mayo del 2011 y prácticamente partió la historia reciente de la Juventus en dos. Juventus venía de 2 campeonatos ocupando el 7º lugar, campañas desastrosas desde el ascenso de la Serie B, en donde tuvimos a Ranieri, en donde tuvimos a Ferrara y donde tuvimos a Del Neri. Cuando habíamos tenido a Didier Deschamps, cosa que debo decir nunca entendí. No sé por qué no se le dio continuidad al proceso de Didier Deschamps cuando ganó de manera tan fácil, tan holgada la Serie B y parecía tener un grupo sólido. Bueno, realmente no sé por qué no le dieron ese proceso a Didier, pero realmente fue uno de los técnicos que, si miramos bajo estadísticas de la Juventus de los últimos, es uno de los técnicos que mejor porcentaje de victorias ha tenido. Marcó casi un 70% por detrás o igualando prácticamente la misma marca de Allegri. ¿Por qué? No le tendría una respuesta sincera porque no lo continuaron. No sé qué había en esa mesa directiva del equipo. No sé qué estaban pensando, pero creo que si hubiese sido un técnico adecuado para esos 6 años negros que vivimos, donde no conocimos títulos, donde vimos muchas derrotas y donde vimos 7º lugares que realmente entristecían uno estar viendo esos partidos de la Juventus. Uy, es que la mesa directiva que tenía la Juventus en ese entonces era un bodrio, era un desastre. La cosa se compuso cuando Andrea Agnelli llegó a la presidencia de la Juventus ya muchos años después, pero después del Calciopoli tuvimos que aguantarnos unos fichajes. Teníamos ahí manejando el asunto de fichajes a Jean-Claude Blanc, creo que fue. Sí, y Coboli. Exacto, pero fueron años bastante negros donde realmente es que yo miro y dije, nosotros qué fichábamos. Eran jugadores que daban, era tristeza, pero era la realidad que teníamos en el equipo. El tema de Calciopoli devastó a la Juventus de una manera brutal y eso se notó en los años siguientes. Pero lo que usted dice es muy cierto. Yo creo que todo empezó a partir por Andrea Agnelli y Pavel Nedved, que tomaron las riendas del equipo y nos dieron una luz de esperanza que se empezó a ver con Antonio Conte, porque antes del 2011 la Juventus no era nada. Resucitaron a la Juventus de una manera absurda. Ellos tres y son los artífices de esta Juventus que vemos hoy en día. Es una de las mejores Juventus de los últimos años, de una Juventus que es considerada como de los mejores equipos del mundo en estos momentos. De pasar a la nada a pasar a ser de los mejores. Y es precisamente un ejemplo de buena administración y de cómo una empresa de estar en la quiebra llegó a ser una empresa top nuevamente y sigue siendo una empresa que está en total crecimiento. Exacto. La visión que tiene Agnelli con el equipo, yo creo que es diferente a lo que se venía viendo, y es que Agnelli quiere convertir, digámoslo entre comillas, a la Juventus en una empresa exitosa, en una empresa que por todo lado sea visible. Y bueno, alcanzamos a tocar un poquito de eso el podcast pasado, pero eso ha ayudado muchísimo a la Juventus a obtener ganancias y asimismo con esas ganancias empezar a tener fichajes decentes, buenos, y en la era Conte empezamos a tener un equipo más bonito, más notable, con muy buenos talentos que nos ayudaron muchísimo a conseguir esas 3 ligas consecutivas. Adesso il cuore grezzo in mezzo al freddo, non sente più alcun dolore. È la memoria di ogni giorno, meglio leoni tra gli agnelli dei perdenti che troviamo attorno. Guarda lassù chi ti osserva in mezzo alla folla, è il 12° uomo e da qui non molla. Llegó Antonio y la Juventus empezó a adoptar su esquema emblemático, el famosísimo y bien aprendido 3-5-2. Ese esquema debería tener hasta sello de calidad y derechos de autor y que cada vez que alguien use el 3-5-2 le lleguen regalías a Conte. Exacto, porque ¿Qué hijo de madre esquema para ser tan emblemático y tan poco flexible
tratándose de Antonio. No, y es un esquema que hoy en día en Italia se está usando mucho. Vemos bueno, obviamente el Inter porque tiene a Antonio, pero vemos que Gasperini también utiliza defensa de tres centrales. Hay varios equipos, hasta la Roma he visto. Han habido varios equipos en los últimos años que han empezado a adoptar ese esquema, que incluso Conte lo empezó a utilizar con la selección de Italia cuando la empezó a dirigir. Y no recuerdo quién era el técnico después de Conte en la selección de Italia que también estuvo utilizando ese 3-5-2. No me acuerdo, pero bueno, es algo que ese esquema se arraigó tanto en el fútbol italiano que ahora se ve muy, 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 muy seguido y no se teletransportó, pero sí se pasó a la selección italiana también. Un Oh, esquema que le sirvió mucho a Conte, es que tenía tres centrales brutales, claro, Bonucci claro, es y que, Barzagli. claro, es que con ese esquema la Juventus ganó la Serie A cuando llegó en 2011, ganó esa Ujú, Serie A de manera invicta. Esa sí, Juventus no perdió un solo partido. O sea, 102 puntos. dígame si no dio resultados después de pasar invicto. Bastante, bastantes resultados, bastante le dio a Conte, que pues obviamente fueron 3 ligas consecutivas y eso poco se veía. ¿Y quién esperaba que un equipo italiano, bueno, que volviesen a ver como no sé decir esa palabra, pero esa mano de hierro en la Sí. liga? Y Antonio Conte se la dio a la Juventus y empezó a dominar domésticamente todo. La Juventus. Es que ese equipo era la demostración de la garra y del espíritu que solía tener la Juventus, pero que había perdido en los procesos anteriores, porque si algo tenemos que decir de Antonio Conte, además que es el tipo más terco sobre la faz de la tierra, Eso es sí, que el tipo es un motivador por naturaleza. Lo fue como jugador, lo fue como capitán y como entrenador también lo es, porque un equipo anímicamente caído no existe en la mente de Antonio Conte. Que un equipo se le caiga anímicamente a Antonio Conte es porque tienen que estar muertos todos. exacto. Y de hecho yo creo que eso lo vemos esta temporada con el Inter, un Inter que viene de fracaso en fracaso, de inversiones en inversiones y que nada les funcionó y ahorita con la llegada de Conte resucitó, por decirlo así, al equipo que los tiene peleando la liga de tú a tú con la Juventus y la Lazio. Sí, es que además Conte, tal cual como usted lo decía, tiene esa mano de hierro que muchas veces le falta a los jugadores de la actualidad. O sea, los jugadores de la era actual son un poco menos comprometidos que los que se encontraban en épocas pasadas. Por eso es, digamos, que jugadores bajo el mando de Gattuso, por ejemplo, son jugadores que rinden y que andan y que son sacrificados. Jugadores bajo el mando de Inzaghi, por ejemplo. La Exacto. parte motivacional es lo que, digamos, los mueve. Y eso es lo que da resultados, digamos, en una liga como la italiana. Una liga italiana es más peleada que jugada en muchas ocasiones. È solo la bestia del vicinato. Per ogni prova lui è pronto, per ogni passo un tonfo, il piede di guerra in segno di affronto. Perché se c'è qualche problema batti un colpo, il 12° uomo resta in ascolto. E non mi importa se poi ci sbatterò. 3 ligas y 2 supercopas fue lo que consiguió Antonio en su dirección técnica, pero otra cosa que consiguió fue armar el mierdero más grande del mundo cuando se agarró con John Elkann en 2014, renunció en plena pretemporada y todos quedamos como, wait, what? Yo, Viendo un chispero. yo no podía creer esa vaina. Eso no había pasado jamás, yo creo que en la historia de la galaxia entera, y estábamos como a 2 semanas de empezar la liga, si mal no estoy, y no teníamos técnico. Y empezaron Exacto. a sonar los candidatos que había en disposición en ese momento, y estaba Roberto Mancini, que recién había salido del City, y temíamos por la salud mental de Carlos Tevez, porque recordemos que si Tevez llegó a la Juventus fue porque Mancini lo sacó del equipo a patadas porque casi se dan en la jeta en un entrenamiento. ¿Usted se acuerda de eso? Exacto, sí, 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 sí. Y estaba, No, eso y, era el, otro problema. sí, y la otra opción era obviamente Massimiliano Allegri. Y temíamos
por la salud mental de Andrea Pirlo, porque recordemos que cuando Allegri estuvo en el Milan, prácticamente fue Allegri el que se atrevió a banquearlo y prácticamente a separarlo del equipo y no verlo como un jugador fundamental. Es Entonces, que teníamos nosotros ciertos estamos cortoplados, en ¿no? esa opinión de entre el diablo y escoja, ¿no? Pero un Allegri que muchos estábamos escépticos al final terminó llegando, me incluyo yo. Cuando Allegri llegó al equipo, yo dije, vamos a fracasar, Yo vamos también, yo me a incluyo fracasar, porque es que porque esa última temporada con el Milan fue un desastre. desastre, un desastre. Ese Milan se volvió una nada, mejor dicho, ese fue antes de ese desastre de Milan, vimos un buen Milan y paré de contar. De ahí para adelante, conocemos el Milan que conocemos hoy en día. Ese fue como el inicio del fin del Milan. Aunque Y con la, es que ese Milan tenía un manejo administrativo pésimo. O sea, mm, el equipo prácticamente se lo desmantelaron a Allegri en esa última temporada que estuvo con ellos. ujú, Le sí, habían vendido, ¿a quién le vendieron? Le vendieron a Thiago Silva, me acuerdo. Zlatan creo que estaba, si mal no estoy, Zlatan, sí fue el último, creo que fue la última temporada, no, sí, él también se fue porque él creo que ganó el Scudetto con él y se fueron y, para el Paris Saint-Germain los dos. ajá, sí, exacto. Sí, entonces ese equipo fue un completo desastre, todo desmantelado, desarmado, y se había tomado Allegri creo que un año sabático. Entonces lo cogieron como en una mecedora a decirle, oiga, venga y dirija la Juventus. Y, Eh, y Es difícil, un gran reto que tenía, ¿no? Llegar hasta claro, Juventus. no, además que llevaba un proceso, o sea, si ya nos estábamos acostumbrando a ganar, imagínense cómo sería con la llegada de un técnico que había fracasado en su última instancia de dirección técnica. Conte ya nos tenía acostumbrados a terminar temporadas invictos, con goleadores, bueno, presentaciones en Europa que no creímos que fueran a mejorar, porque lo que había hecho Conte hasta ese momento era una cosa para Extraordinario. ponerse de pie y aplaudir. Exacto, yo creo que todos los hinchas dijimos cuando Conte salió y cuando Allegri llegó, dijimos, no, vamos, ahora nos vamos de jopo para el estanque, literalmente, porque es que veníamos de una época ganadora, 3 ligas consecutivas era mucho, pues, o por lo menos para lo que veníamos acostumbrados de ver una Juventus fracasando temporada tras temporada. Y llegar a un técnico como Allegri, que fracasó en el Milan, y decir, ahora sí vamos a fracasar, pero ese fracasado, entre comillas, terminó dejándonos con la boca callada porque estuvimos cerca de un triplete en la primera temporada. Y sobre todo por lo que significa Antonio Conte. O sea, Exacto, sí, Conte fue capitán, fue emblema del equipo, el técnico que nos sacó del fango, o sea, Antonio Conte tiene todos los méritos y todas las medallas que se le pueda poner a un director técnico. O sea, lo único que le faltó a Conte en realidad fue ganar la Champions. O sea, exacto. Conte de resto cogió un equipo que estaba en nada y lo Y lo volvió una máquina de hacer goles. Exacto, exacto, y eso se lo agradecemos mucho a Conte, pero llegó una nueva época con Allegri, un Allegri que su juego no era tan físico como el de Conte, sino un poquito más replegado, como, no sé si decirlo así, como un poquito más lento, pero más vertical aún, y siendo como eficiente, que ese estilo de juego terminó llevándonos a la final de Berlín en 2015 a conquistar después de no sé cuántos años, creo que como cuántos años pasó de la última Copa Italia, como más de 10 15 años, creo yo, 20 años, o creería yo. 20 años, 20 años, 20 años volvimos a conquistar una Copa Italia y ganamos nuestra cuarta liga consecutiva bastante bien. Un Allegri que llegó como a Llegó, adaptarse a lo que tenía. sí, llegó implementando el mismo 3-5-2 de Conte, porque pues, Exacto. era lo único que sabía jugar la Juventus que él tomó. Exacto, exacto. Allegri no llegó a imponer su estilo de juego a lo maldita sea, a cambiar todo, sino que Allegri sabía que es lo que venía haciendo Antonio Conte y bajo eso empezó a trabajar e ir metiendo de a pocos su estilo de juego, su manera de jugar al fútbol. Y es eso que yo creo que también está haciendo Sarri.
Y que era, y poco era nos... un proceso de transición. O sea, el equipo empezó a jugar 3-5-2 y más adelante, en el partido contra Olympiacos por Champions y en el partido ante Parma por Liga, empezó a implementar la línea de 4 atrás, el 4-3-2-1 y contra Parma fue 4-3-1-2. Fue como la primera ocasión en que empezó a implementar esos esquemas alternativos y empezó ya a probar y a desarmar un poquito lo que Conte había dejado. Exacto. Poco a poco él fue, en lo que estábamos diciendo, poco a poco él fue cambiando las cosas y le dio un resultado magnífico. Yo creo que a Maximiliano Allegri le agradecemos también mucho, igual que Conte, y es que a Conte nos resucitó en Italia, pero Allegri nos resucitó en Europa. Allegri nos volvió a poner en lo más alto de Europa. Sí, eso, Desafortunadamente pero fue un perdimos. proceso, sí, cada uno, digamos, cumplió su etapa en el proceso, porque es un eh, proceso más que todo directivo. O sea, los técnicos han hecho su aporte fundamental a lo que es la Juventus actual, pero no olvidemos todo lo que ha hecho el presidente Andrea Agnelli desde que llegó. sí, Desde que llegó y se puso al frente, desde que John Elkann lo puso al frente, el equipo ha empezado a crecer financieramente, empezó a crecer futbolísticamente, que empezó a crecer en cuanto a sponsors, empezó a crecer en muchísimos aspectos que creímos que iban a pasar muchísimos más años para que eso fuera una realidad y para que más o menos llegáramos a ser competitivos en Europa, así sea en una proporción mínima. ujú, Eso hay que agradecerlo mucho tanto a los técnicos como la directiva en un proceso de crecimiento de la institución en general. O sea, ya después de Conte, obviamente, yo creo que Conte casi se pega un tiro cuando fue a la oficina a hablar sobre los fichajes que iba a tener en esa temporada. Él había pedido a Juan Guillermo Cuadrado en ese entonces y a él exacto. no le dieron a Cuadrado. Y por eso Conte llegó a pegarle, digamos, sus indirectazos a John Elkann diciendo que no se puede comer en un restaurante de 100 euros con 10 euros. Y bueno, está en todo su derecho de decirlo. O sea, si su proceso no se iba a mantener con lo que le estaba ofreciendo la directiva en ese momento, que era un aumento de calidad de los jugadores, un aumento de capital para fichar jugadores importantes, pues digo yo, estaba en todo su derecho de decirlo y de decir no estoy dispuesto a seguir en un proceso bajo estas condiciones porque corre el riesgo de no ganar nada. Muy Ujú, seguramente diría eso y prefirió irse. Listo, se fue y acabó en la selección italiana inmediatamente. Cosa que llegó después Massimiliano Allegri y le dio la vuelta y encontró cómo destrabar, digamos, ese problema que Antonio Conte veía de fichajes. Es decir, estos jugadores pueden dar mucho más, no de la forma en que el esquema de Conte lo puede hacer, pero los puedo optimizar sin hacer tanto esfuerzo. Y eso sí, fue lo que va a hacer Allegri. exacto. Retransformaron a Juventus a una Juventus multicampeona, porque es que lo que hizo Allegri es una cosa brutal, brutal. 4 dobletes consecutivos, 5 ligas consecutivas. Bueno, los dos únicos títulos que se le dificultaron a Allegri fueron la Champions y la Supercopa Italiana, que disputó 5 finales y solo ganó dos o tres, dos si no Uh-huh. estoy mal. Dos supercopas. Dos supercopas, pero del resto Allegri hizo un equipo competitivo, un equipo quizás no atractivo a un juego, pero sí un equipo atractivo en Europa que llamaba la atención, que fue la mejor defensa de Europa en el Más, 2017 en más que esa Champions. atractivo, sí, más que atractivo, diría yo, más versátil. Porque digamos que si una de las características que tenía Antonio Conte era su motivación, la parte motivacional que él le proyectaba a sus jugadores. En el caso de Allegri sería la versatilidad táctica, porque si Ujú, vamos a compararlos con técnicos ya de muchos más años atrás, del pasado,
es muy similar a Lippi en la manera de plantear. Tiene esa versatilidad para cambiar de 2 o 3 esquemas en un mismo partido, como ese partido contra el Mónaco que ganamos 2-0, ¿lo recuerda usted? Ahí Sí. Alegre usó 3 esquemas tácticos diferentes, incluso por un pequeño tramo del partido volvió a la línea de 5. Entonces tiene esa similitud con los esquemas de los técnicos pasados. Trapattoni era recontra Catenaccio, o sea, Trapattoni seguía la filosofía de Nerio Rocco, pero de comienzo a fin. O sea, era el referente, los referentes del Catenaccio que, bueno, recordemos o les damos el dato curioso, el Catenaccio no es italiano, sino que se adaptó en Italia más o menos en los años 40, porque de hecho fue un austriaco el que creó el Catenaccio y empezó a implementarlo, pero en otra posición del campo, volviendo un poco la parte defensiva y de recuperación más cerrada. Y después eso se empezó a implementar en Italia en los años 40 más o menos con quien les nombraba Nerio Rocco, con alguien que es referente del Inter, que es Elenio Herrera. Entonces, digamos, Trapattoni de ahí empezó a ser, digamos, uno de los representantes más férreos y como los defensores, como un defensor del Catenaccio total. Trapattoni y Lippi jugaban feo, o sea, si estuvieran en el fútbol moderno serían los tipos más aburridos del mundo, pero fue efectivo en su época. Y digamos que Allegri es una variación de esos esquemas, pero manteniendo una esencia. Allegri es muy, muy del fútbol clásico. No es tan de ponerse a inventar cosas, sino es más de inteligencia, más de usar los mismos esquemas que se han usado toda la vida en pequeñas variaciones. Eso es muy interesante. Así como lo hizo Lippi en el Mundial 2006. Lippi hacía exactamente lo mismo, cambiaba 2 o 3 esquemas en un mismo juego y le metía Catenaccio. Es que eso era una de las cosas muy chéveres que tenía Allegri con el equipo, y es que la Juventus era un camaleón con Allegri, se adaptaba a cualquier entorno y con lo que fuera, ¿sí? Exactamente, podíamos ver 2 o 3 esquemas en un mismo partido y no importaba, porque le funcionaban, porque Allegri era un técnico muy inteligente que se adaptaba al juego. Él no era casado, bueno, sí se casaba entre comillas con unos esquemas, bueno, no casaba, tenía unos esquemas predeterminados, pero no significaba que no iba a cambiar durante el partido esos esquemas. Él los podía mutar muchísimo, pero eso era la ventaja de Allegri, que Allegri se adaptaba a todos los partidos. Él sabía cómo jugar, que si no le funcionó, no sé, un 3-5-2, entonces cambiaba un 4-3-3 o un 3-4-3, dependiendo. Él usaba mucho el 4-2-3-1. El 4-2-3-1 y terminó usando 4-3-3 igual. Pero la línea de 4 era inamovible. Exacto, porque de hecho, si no estoy mal, en Champions, sí, contra el Mónaco. El Mónaco salió aparentemente con una línea de 4 que era una línea de 3, pero que después se volvió una línea de 5. Calculen el tema de Allegri contra el Mónaco, que nosotros dijimos que Barzagli que hacía por banda derecha y Dani Alves estaba más arriba, pero podía mutar a esas 3 formaciones en un mismo partido, pero siempre conservaba su esencia. Si nosotros veíamos la Juventus de Conte, que jugaba de manera más alargada, es decir, con 1 o 2 toques, se intentaba llegar directamente a los delanteros para que el jugador más alto, el pivote, le bajara el balón al segundo delantero y como que llegara a definir. En el caso de Tevez y Llorente, ya cuando llegó Allegri, se empezó a ver un equipo no alargado, sino más a lo ancho. Era un equipo que era mucho más preocupado por el toque, era mucho más preocupado por la posesión de balón, por ganar minutos, por manejar el tiempo, por
tal cual, hacer tiki-taka, aumentar la cantidad de toques y sobre todo por la precisión en los toques de balón. Eso era muy importante. Allegri hacía circular el balón por todos los sectores del campo. Exacto. Entonces veíamos eso. Es que cómo cambian las cosas, ¿no? Un juego más vertical a un juego más horizontal y lo que hablaba al principio es que Allegri era un técnico que se preocupaba mucho que su equipo siempre estuviese ordenado, que no perdiera la compostura. Era un equipo muy paciente, era un equipo que jugaba tranquilo, que no se desesperaba ni teniendo un resultado adverso, porque Allegri yo siempre que lo veía que lo enfocaban, el man decía como testa, testa, que sí, es decir, que como echen cabeza, así con la cabeza, jueguen con la cabeza, piensen, piensen, no se desesperen. Y eso era algo muy bonito que tenía Allegri, que era un Y equipo. eso, y eso es algo que he extrañado mucho y se me ha hecho de hecho extraño en la Juventus actual. Allegri les decía que tenían que tocar mucho el balón, pero la Juventus actual no lo toca tanto. Están jugando casi a lo Conte. Hay momentos en que están buscando el pelotazo e incluso las mayores ocasiones de gol que se han presentado vienen es directamente desde la línea defensiva sin moverse desde el medio. O sea, el medio no lo usan para nada. Va Bonucci o va De Ligt buscando a Sandro para que vaya por la banda o buscando a Cuadrado para que vaya por la banda. No cuentan ya con Pjanic, no cuentan con Matuidi, no cuentan con Rabiot, no cuentan con Bentancur. Yo creo que el mayor tránsito de balón se está dando por las bandas. Y eso es algo que no se tenía, digamos, en una medida tan enorme en el juego de Allegri. Pero no sé por qué se perdió de una manera como tan abrupta. No sé si es por el cambio de mentalidad, no sé, es que yo creo que es un proceso en el que el equipo está como que desconectándose de todo lo que ya venía jugando con Allegri y bueno, es que creo que con Conte los únicos que estuvieron con Conte fue Bonucci, Chiellini y Buffon, de resto ninguno jugó con Conte, pero del resto creo que están es como en ese proceso de desconexión y están intentando encontrar un nuevo juego y adaptándose a lo que quiere Sarri. Yo creo que es por eso, realmente, que es lo que algunos de ustedes decían en uno de los programas era que quieren depurar rápido todo lo que se vino haciendo, el proceso que se venía haciendo para que se implementara el estilo de juego de Sarri. Yo creo que es eso, por ese lado. Pero digamos esto también hace parte del proceso de Sarri, o sea, Sarri tiene que seguirles metiendo en la cabeza que el toque constante es fundamental, el tránsito del balón tiene que ser algo supremamente necesario. Tanto los centrales como el mediocampista central, ya como lo habíamos dicho, son importantísimos en los tres esquemas. Allegri también lo tenía como un aspecto fundamental. La diferencia entre Allegri y Conte con respecto al mediocampista central es que con Conte el mediocampista central salía prácticamente al mismo nivel de los otros volantes al ataque. A veces Pjanic acababa en la media luna del área grande rival. Hasta ahí podía llegar. Iba y volvía y eso generaba ese desgaste que hablábamos. Pero en el caso de Allegri es más quedarse en su posición, dejar que los demás avancen y si un jugador con pase largo perfecto como lo es Bonucci sale un poco más para mandar un pelotazo, el jugador que hace la posición de mediocampista central se encarga de cubrir la posición del central que dejó su posición natural. Digamos, es un, ¿cómo decirlo? Como un apagaincendios. Es ese quinto central que cumplía la función en el catenaccio de moverse de un lado a otro y ser el que cubra. Eso era lo que en el catenaccio cumplía en cuanto a labor. Ese mediocampista de primera línea que hacía todo y se movía de un lado a otro. Con Allegri se rescató ese aspecto y ahí no veíamos salir tanto a Marquisio, no veíamos salir tanto a Pjanic. Exacto, pero pues bueno, fue una época que yo creo que memorable para muchos de la Juventus, pero pues también fue una época que fue agridulce. Yo la llamo una época agridulce porque nos dio muchos títulos a nivel local, pero nos quedó faltando la cereza de este pastel.
de tantas victorias y fue Las la dos Champions League. finales de Champions League. Exacto, Ah, quedamos en deuda de eso y tristemente las dos finales las perdimos por marcadores abultados, 3-1 el Barcelona y 4-1 el Real Madrid. eso Entonces, es algo que crea una diferencia entre la parte de Allegri y la parte de Conte. Allegri tiene la cabeza para plantear, pero Conte tenía la motivación. A Conte no se le hubiera caído anímicamente esos equipos. exacto. De hecho, los momentos en que pudo afrontar partidos decisivos, como recordemos ese partido que Italia jugó contra Alemania en la Euro, recordemos el partido que jugó contra el Benfica en esa semifinal de Europa League, fue más por suerte y mala definición que por otra cosa, porque anímicamente ese equipo estaba encima todo el tiempo encima, pero había momentos en que la Juventus de Allegri se encontraba abajo en el marcador y no reaccionaba, parece que estuviera ganando por 3 goles. Eso es un diferencial fundamental entre la forma de motivar de Conte que de Allegri. Allegri muchas veces se veía muy pasivo. Es que esa es la diferencia entre Allegri y Conte. Allegri por eso decía que el equipo de Allegri era un equipo más calmado, más pasivo, ¿sí? Podía estar abajo, pero no se desesperaba. Y no sé hasta qué punto podía ser bueno eso, ¿sí? Porque no puedo decir que eso fuese una negativa total, porque a veces sí se necesita que un equipo esté calmado y que empiece a pensar cómo va a jugar en un equipo que juegue a la loca, ¿sí? Que hagamos y nos desesperemos y entre el desespero pueden llegar las contras y terminar de liquidar a un equipo. Entonces, sí le faltó un poquitico de motivación a Allegri en esos partidos decisivos de Champions, porque yo creo que Allegri perfectamente le podía dar la vuelta. El partido contra el Madrid en Cardiff, ese primer tiempo fue una cosa muy loca, fue una lucha literalmente de titanes. De Sí. tú a tú jugó el Madrid y la Juventus. Para cualquiera era el partido, no había un favorito y terminó 1-1 ese primer tiempo. Y el segundo tiempo nos acabaron, nos volvieron una nada el Madrid, nos destrozó completamente, que nos terminamos comiendo 3 goles. Sí, me va a quedar siempre esa duda. Primero, de qué fue lo que ocurrió en ese entretiempo. Si tanto rumor y tanto chisme que se escucha por ahí es cierto. Y segundo, me quedará la duda si estando Conte inyectando esa motivación constante en el banquillo, el equipo se hubiera caído anímicamente, pasara lo que hubiese pasado en el entretiempo. Eso ya quedará, digamos, siendo un misterio. Y antes que se me olvide, otra cosa que vi con respecto al comparativo entre Allegri y Conte en cuanto a sus esquemas fue la variación de función que tenía Carlos Tevez con uno y con otro. Mientras en el otro lado, con Conte, Tevez terminaba muy pegado al segundo delantero, con Allegri ocurre lo que está ocurriendo ahorita con Sarri y digamos Dybala, que le da esa libertad de moverse por todo lado. Allegri le dijo a Tevez, usted no se quede ahí pegado al segundo delantero para donde vaya, usted no va a esperar pivoteos todo el tiempo, usted muévase como quiera. Y Tevez se movía de un lado a otro y sabemos que Tevez sí era un tanque, o sea, a Tevez no lo tumbaban fácil. Es digamos una diferencia con Paulo Dybala, que es que a Dybala lo tocan y se cae, pero Tevez sí se podía meter entre 3 centrales y no tenía miedo de meterse entre los 3 centrales. Esa diferencia fue muy grande y ayudó mucho también a la evolución en el ataque del equipo. Esto es La Cebra que habla, La Cebra que habla. Y llegamos al final del podcast del día de hoy, cuarto programa de la primera temporada. Recordamos lo que fue el proceso de Antonio Conte, lo que fue el proceso de Massimiliano Allegri y le hicimos algunas comparaciones con respecto al proceso que lleva Maurizio Sarri en la Juventus actual. Aprendimos bastante, estuvimos bastante enterados también, repetimos la sección de noticias que habíamos hecho el podcast pasado y la seguiremos repitiendo. Entonces, muchas gracias, Cristian.
Gracias, Sebas, y gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, a compartir los podcasts, a participar en las encuestas que se hacen en Zebra Identity, estar muy pendientes y comentarnos qué opinan, qué piensan de los podcasts, qué temas quieren que hablemos, todo referente a la Juventus. Y nada, muchachos, muchísimas gracias. Gracias, Sebas, por este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Les recordamos que pueden escucharnos a través de YouTube, a través de Anchor, a través de SoundCloud, a través de iVoox y ahora pueden escucharnos a través de Spotify y a través de Apple Podcast. Me despido de ustedes, yo soy Sebastián. Esto fue La Cebra que Habla, fino a la fine. Forza. Juve.